Hermenéutica analógica y educación. Introducción. El trabajo expuesto en este capítulo es sobre hermenéutica, más concretamente sobre hermenéutica analógica, y está aplicada a la educación. Ya se ha elaborado en alguna medida la teoría, también se ha intentado en alguna medida su aplicación a la educación, pero faltan varios aspectos por estudiar. Ahora se tratará de estructurarlo más y de aplicarlo más directamente a la educación. En efecto, se tratará de revisar las conexiones entre la hermenéutica, la analogía y la educación, y se entresecarán algunas de las problemáticas que se presentan y esperan respuesta. Por eso, primero hablaremos muy en general de la hermenéutica, después de algunas aplicaciones que se han hecho de ella al ámbito de la educación. Luego, de qué es la hermenéutica analógica y cómo se desea que se aplique a la educación, de acuerdo con una idea de la pedagogía de lo cotidiano. Se trata, pues, de aplicar la hermenéutica analógica a un tipo especial de pedagogía que abarca los segmentos de la educación del hombre como pasos de su adaptación a la vida cotidiana, que es en definitiva el objeto al que se procura enseñarlo a responder. Comencemos, pues, con la breve noción de hermenéutica. Noción de hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina de la interpretación. Trata de comprender textos, y los textos pueden ser de varios tipos: escritos, hablados, actuados, etc. Esta disciplina se ha colocado en un lugar de primer orden en el ámbito de los saberes, y de manera muy merecida, pues, ya que la interpretación es cierta comprensión. Ahora es cuando más se necesita, ya que estamos en un momento de la historia de la filosofía en el que hay un cúmulo muy grande de teorías que no se encuentran entre sí y hasta profundas ambigüedades en ellas mismas. La hermenéutica trata de reducir la ambigüedad, trata de aferrar algún sentido posible y válido a la constelación de sentidos dispersos, dispares y hasta disparatados que tenemos en la filosofía de hoy. La hermenéutica, en autores como Gadamer, nos trata de hacer conscientes de que interpretar es poner un texto en su contexto, esto es, como poner lo particular en lo universal, un objeto cultural en una tradición cultural. La noción de tradición es para él muy importante, ya que es donde cobran sentido nuestras prácticas, sin que sea algo que nos esclavice, ya que tenemos abierta la posibilidad de aportar algo creativo a la tradición misma y a veces incluso romperla y superarla. En la línea de Ricoeur, la hermenéutica atiende mucho a los simbolismos de los individuos y los pueblos y al texto como una obra, como un trabajo, como un producto de una poiesis y una praxis. Gadamer renuncia marcadamente a cualquier técnica metodológica y centra la interpretación en un aprendizaje que es autoformación, como la producción de virtudes, principalmente bajo el modelo de la prudencia o frónesis, que es la sabiduría de lo práctico y lo concreto. Otros, como Ricoeur, dan cabida a ciertas instancias metodológicas, aunque no fuertes ni rígidas, sino a modo de ciertas directrices que marcan un camino de manera muy amplia. Asimismo, la hermenéutica es vista como una disciplina en la que se juntan el explicar y el comprender. Ya no se dan tan separados el uno del otro, sino que, en el caso de un texto, la explicación conduce a comprenderlo, de modo que, en alguna medida, comprenderlo es explicarlo. Esto hace que la hermenéutica, en cuanto a instrumento del comprender, se haya ganado el aprecio teórico de muchos que investigan su sistematización y también el de pensadores que buscan aplicarla a varios terrenos. Unos lo aplican a la historia, otros a la antropología, otros al derecho, otros a la crítica literaria, otros a la psicología, etc. Se ha visto aplicada sobre todo en las ciencias humanas, ya que en ellas se trabaja eminentemente con la comprensión de textos, y como hemos dicho, los textos pueden ser escritos, hablados o actuados.
Es decir, la noción de texto abarca la constelación muy grande y amplia de realidades. Entre esas investigaciones aplicativas se ha buscado la aplicación de la hermenéutica en la educación. De hecho, la hermenéutica se puede aplicar a la interacción educativa, ya que ésta se da en el diálogo, y la hermenéutica puede tomar como texto a interpretar la acción significativa, en la que el diálogo adquiere una presencia de importancia singular. Al interpretar la acción significativa que se da en el aula, la hermenéutica nos puede ayudar a comprender lo que conviene que hagan el maestro y el alumno de acuerdo con las necesidades, deseos y expectativas de uno y otro, con lo cual se podrá fomentar la acción conducente. De hecho, como veremos enseguida, ya se aplican algunas de las teorías hermenéuticas a la educación. Hermenéutica y educación. La aplicación de la hermenéutica a la educación se justifica por la utilidad que puede aportarle para temas que son poco o nada abordados por otros enfoques teóricos. En efecto, hay muchos temas importantes en la hermenéutica que tienen relación con la enseñanza. Uno muy interesante, y que de alguna manera abordaremos aquí, es ese arduo problema dejado por Heidegger y recogido por Gadamer, el círculo hermenéutico. ¿Cómo se da la relación entre algo individual y lo general? ¿Cómo se da la relación entre algo individual y lo general, pudiendo ser lo individual la comprensión de un texto específico en el seno de una tradición a la que pertenece, que es lo general aquí? En el caso de la enseñanza-aprendizaje, se trata de aplicar contextuadamente los conocimientos generales o universales que se transmiten a un alumno o alumnos en una situación concreta y particular. Surge en este punto algo que puede ser interesante para la discusión hermenéutica, a saber, distinguir entre entender y comprender, con lo cual se marcan varios y diversos grados de avance en la interpretación. No basta solo con entender. Muchas veces entendemos algo y no comprendemos su cabal significado ni su porqué. En esos casos es cuando interviene la hermenéutica, para buscar la comprensión adecuada del entendimiento, y sobre todo se necesita más cuando hay más sentidos en lo que se está tratando de comprender. Esto se examina a propósito del círculo hermenéutico, en la relación de lo universal y lo particular. Pero además, otra noción muy recurrente en la hermenéutica, a veces a pesar suyo, es la noción de verdad, junto con la de realidad. Incluso parecería que la hermenéutica está condenada a negar todo realismo y a buscar solamente una verdad del todo subjetiva. Pero no. Varios autores, como Mauricio Ferraris y yo, procuramos mantenernos en cierto realismo. Pero no es un realismo ingenuo o cerrado, sino en un realismo abierto que sea coherente con esa diversidad de grados de adecuación al texto que he marcado anteriormente. Se trata de un realismo analógico. Es realismo por lo que hemos dicho, porque acepta algo en la realidad no construido por el hombre ni fabricado por sus intereses cognitivos o prácticos, que es la naturaleza. Además de admitir, por supuesto, que hay cosas construidas por esos intereses suyos, las cosas artificiales o culturales. Y es analógico porque plantea una jerarquía de proporción con respecto a la realidad. Esto es, un proporcionarse a la realidad según niveles de adecuación. Por ello se acude a la noción de adecuación gradual y a una graduación en la medida de la aceptabilidad racional, a pesar de que se plantearan para ella condiciones ideales. Es como para Kant y para Peirce un ideal regulativo que orienta la investigación y el diálogo o la discusión entre todos. Sin una aceptable noción de realidad y de verdad, lo que se enseña al alumno, de cualquier nivel que sea, será algo vacío y desprovisto completamente de significado humano para su propia vida. Hay igualmente otra noción muy tratada en la hermenéutica, y que tiene que ver mucho con la enseñanza-aprendizaje. Es la de tradición. Es sumamente importante, por ejemplo, para Gadamer. Hay que tratar de que la discusión sobre este tema se lleve a cabo seriamente, estudiando esa compleja noción de tradición, no solo desde la filosofía, sino también desde la antropología, la sociología y otras ciencias de la cultura.
Para tener una idea lo más completa posible de la misma, hay que hacer un llamado a la seriedad por el recurso a la ciencia desde el seno de la filosofía, lo cual la beneficiará enormemente. Y es que también tiene que ser necesario conectar los temas de la hermenéutica con muchos de la filosofía de la ciencia o epistemología para que puedan resultar fructíferos en su aplicación a la educación. Hermenéutica y analogicidad. La hermenéutica analógica. La hermenéutica, sin embargo, se debate entre dos extremos a los que se la ha solido llevar de continuo. Son los finales de la univocidad y la equivocidad. Así se han dado hermenéuticas univocistas, las que, contagiadas por el cientificismo de los varios positivismos que se han dado históricamente, han pretendido una interpretación clara y distinta de todo. Claro que la historia se ha encargado de mostrar que este ideal ha sido inalcanzable. Más en vista de ello, la balanza se ha inclinado hacia el otro extremo y se ha caído en hermenéuticas equivocistas, que renuncian a toda objetividad y se hunden en un mar de relativismos, escepticismos y nihilismos que ahogan la llamada condición posmoderna, de la que se encuentra ahora parte de la filosofía contemporánea. Por todo ello, me parece que es necesario acudir a la noción de analogicidad en la hermenéutica. Es decir, veo como muy conveniente tener un modelo de hermenéutica analógica para evitar el escollo de la univocidad, ciertamente ideal pero inalcanzable, y el de la equivocidad que amenaza con hundirnos en el caos. Solo así se podrá avanzar con cierta seguridad en este campo tan difícil y a veces movedizo, siempre amenazado por la ambigüedad y siempre pidiendo ser rescatado y hasta arrebatado de la misma. Este modelo interpretativo, además, es analógico, porque tiende a un pluralismo, no a un relativismo extremo, sino a un relativismo con límites. Esto es lo que nos ayudará a comprender nuestra historia latinoamericana, pues en ella ve lo que conforma nuestra identidad, el mestizaje. Uno de los ámbitos en que una hermenéutica analógica podrá salir en nuestra ayuda es el tema del método interpretativo. En efecto, así como Gadamer nos pide que renunciemos a la búsqueda de un método firme y nos demos a la experiencia profunda del interpretar, adquiriendo una autoformación, también Ricoeur nos plantea algunas pautas metodológicas, como las nociones de aproximación y de distanciamiento que retoma de los románticos, y esto nos lleva en una hermenéutica analógica a plantear unas pistas metodológicas abiertas y no pretenciosas, como las de evitar el univocismo y el equivocismo, en lo cual de hecho se ejerce la prudencia aristotélica o frónesis, a la que tanto acude Gadamer. De esta manera se va formando poco a poco la virtud de la interpretación o virtus interpretativa. Se va aumentando la competencia hermenéutica por la realización concreta de interpretaciones. Pero la hermenéutica analógica también nos ayudará porque tiene una orientación seria y competente al momento de plantear el problema del pluralismo cultural, de modo que ayude a resolver el problema del multiculturalismo. Esto es, que nos conduzca a la construcción de un Estado plural, el cual admita varias culturas sin cometer injusticia a ninguna de ellas, y que de esta forma la educación recoja de manera equitativa o proporcional, analógica, las diferencias dentro de un margen de semejanzas. De eso se trata en la analogía, y en esa línea debe andar una hermenéutica analógica, sobre todo planteada para la educación, ya que ésta consiste en la transmisión y la recepción de la cultura, a veces híbrida y compleja. Así, esto es difícil de plantear y de conseguir, más precisamente por ello es tan valioso afrontar así el problema. Es lo que abrirá una perspectiva novedosa, con la cual se puede salir otra alternativa viable. La lectura atenta de la literatura actual sobre el multiculturalismo nos hace ver que se experimentan principalmente tres posturas, para sopesarlas y ver cómo nos podemos beneficiar de los resultados. Presentémosla brevemente. Tales posiciones son el multiculturalismo liberal individualista, el multiculturalismo comunitarista
y el multiculturalismo pluralista analógico. Dentro de la primera se sitúan autores como Josep Ras, Fernando Salmerón, Javier Muguerza y Ernesto Garzón Valdés. Dentro de la segunda, Charles Taylor y Luis Villoro. En la última, y entre otros, nos colocamos como promotores. Se ve aquí, nos hemos dado la tarea de estudiar y discutir no solo a los autores extranjeros más señalados en cuanto al tema, sino también a los mexicanos. Noción de pedagogía. La pedagogía de lo cotidiano. La pedagogía de lo cotidiano es, como su mismo nombre lo indica, una propuesta educativa que trata de abarcar no solamente lo relativo a la escuela, sino a otros ámbitos de la vida. Eso es necesario, ya que incluso didácticamente los ejemplos y aplicaciones llevan una comprensión mejor de una teoría y la ilustran en la práctica. Ciertamente es una propuesta que tiene sus bases de apoyo en la idea de Agnes Heller, de revolucionar la vida cotidiana a partir de un concienzudo estudio sociológico de la vida cotidiana misma. No hay cosa que más nos ataña que esa vida de la cotidianidad, pero tampoco hay cosa más relegada y descuidada que ella, tal vez porque es tan obvia que por eso se omite pensar sobre ella. Dándonos cuenta, pues, que la perentoriedad de esa dimensión cotidiana de nuestra actividad social es que hay que abocarse a estudiarla y a proponer una pedagogía para ella. Esta propuesta está obviamente relacionada con la dialéctica, con el pensamiento dialéctico que trata de rescatar lo vivo de los procesos, asegurar el carácter dinámico de los mismos, para que no se acartonen ni se atrofien o anquilosen. Ubicada en esa racionalidad dialéctica o pensamiento dialéctico, la propuesta se plantea el pensar como el primer momento del trabajo intelectual. Es un trabajo intelectual llamado a oscilar dialécticamente entre la teoría y la praxis. Si no, no tendría sentido y sería vacío y alejado de lo humano. Ya iniciado el trabajo intelectual, se busca a través del análisis marxista explicar los sistemas de sanción en las comunidades intelectuales. Se trata de entender que en ellas se da todo tipo de relaciones, entre ellas las de poder. Esto ocurre en el pensamiento de lo cotidiano, de ahí que convenga tener la advertencia y la conciencia de ello, para poder manejarse mejor en la división del trabajo intelectual. En esta propuesta tiene un lugar muy importante el abordar el papel del docente como investigador. Ya hay toda una rama de la pedagogía que es la investigación educativa. Aquí de lo que se trata es de comprometer a todo docente con esa investigación. No viene al caso hacer la distinción tan tajante que se hace en algunas partes entre docente e investigador. Aquí se piensa la docencia como aquello que alimenta la investigación misma, lo que la posibilita y le da sentido. También se concede un buen espacio a la epistemología comunicativa, ya que la comunicación es algo indispensable en la vida cotidiana y con muchos obstáculos. Aquí se aplica la idea de Agnes Heller de los consentimientos racionales, pues la comunicación privilegiada es el diálogo que conduce a consensos logrados de manera razonable. No hay imposición de la autoridad, sino argumentación democrática, y eso requiere que se enseñe a dialogar a los alumnos. Lugar central lo tiene, además, el conocimiento científico. Tiene como punto de partida indubitable el conocimiento cotidiano, que es denominado empírico o vulgar, común, natural o ingenuo. Atender a las raíces cotidianas del conocimiento científico ayudará a potencializarlo, ayudando a los estudiantes a ejercer su intuición, pero también su raciocinio, buscando lo más posible la objetividad. Se buscará propiciar la concreción, la ponderación, la verificación, la racionalidad dialéctica y evitar la hipergeneralización, la falta de seriedad y de moderación. Con lo anterior embona la exposición teórica de la epistemología y la metodología que surge desde la pedagogía de lo cotidiano. Se ve ya en la misma noción marxiana de ciencia, la cual tiene un carácter crítico indubitable. En esta línea es sobre todo crítica del fetichismo que produce el capital.
pero también pasa de la crítica a la construcción conceptual, sobre todo de categorías válidas y útiles para el manejo de la realidad. Por eso, de alguna manera, confluyen aquí la epistemología y la ética, pues hay como una ética del conocimiento que obliga a ciertas cosas. Se da aquí, finalmente, un análisis de la formación del magisterio en servicio. Esto es ya una aplicación muy concreta de la pedagogía de lo cotidiano a un caso particular. De alguna manera se sugiere que es una actitud de resistencia en el sentido de Paulo Freire ante la olla abayazadora de la globalización. Es buscar un perfil de maestro que no se pliegue a ella, sino que sea alternativa, abierta para una educación más humana. Podemos decir que es una propuesta dispuesta a servir a nuestro pueblo. En una cosa tan fundamental e imprescindible como es la educación, la pedagogía planteada aquí desde lo cotidiano, que es lo que en verdad nos rodea y nos envuelve, si se nos ayuda a conducirnos por ese laberinto, habremos avanzado mucho. La educación requiere de teorías que orienten su praxis y creemos que esta es una propuesta interesante y útil, pues aborda ese aspecto de la vida humana que es cotidianidad, algo que ha sido muy relegado y negligido, pero que se nos impone. Es el punto de partida de nuestro saber y nuestro actuar, que alcanza niveles más sofisticados en la ciencia y en la ética o la política, pero hunde sus raíces en la vida cotidiana. Tareas pendientes. La aplicación de la hermenéutica analógica a la educación está en proceso. También su aplicación al multiculturalismo. Sin embargo, quedan varias tareas pendientes, algunas de las cuales quisiera esbozar aquí, así sea tan solo para entender un elenco programático. Una primera será acabar de plantear de la manera más elaborada posible una síntesis de lo que es esa hermenéutica analógica que se desea aplicar a la educación, sobre todo en Latinoamérica y de manera especial a esa situación multicultural que presenta, para llegar lo más que sea viable a un pluralismo cultural abierto, a saber, un pluralismo analógico. Una segunda tarea será poner a prueba por la comparación y la crítica los tres modelos de pluralismo cultural: libertad, comunitario y analógico. Liberal, comunitario y analógico. De esta manera se sopesa lo que se puede rescatar de cada una de esas posturas, sobre todo en vistas a ser aplicado a la educación. Así se aprovecha el pluralismo analógico para aplicarlo a las nociones de racionalidad y de cultura. Con ello vamos elaborando un modelo propio que resulta ya una aportación junto con las demás propuestas. Es un modelo alternativo que se beneficia de elementos bien cribados de los otros y que además contiene construcciones propias. Es el modelo hermenéutico analógico que puede redituar muchos beneficios al ser aplicado a la docencia. Es, por lo demás, una propuesta latinoamericana basada en algo tan propio de nuestros países y tan definitivo para su identidad como lo fue el mestizaje en el barroco, el cual, aun cuando se gesta en Europa, se cumple de manera más plena y propia y decisiva en América, principalmente en México, Perú, Bolivia y Brasil. Una tercera tarea será aplicar este instrumental hermenéutico a la pedagogía, en forma de filosofía de la educación. En este momento se conjuntan la antropología, la filosofía de la cultura, la ética y la política, de modo que resulte un estudio sobre el pluralismo cultural que sea útil y bien dispuesto para la orientación, no solo la discusión, sino incluso la aplicación de las nociones filosóficas al campo concreto del multiculturalismo, sobre todo para la pedagogía. Todos somos conscientes de lo necesario y urgente que es esto en muchos ámbitos, pero sobre todo en nuestro país, donde vemos que hay culturas que padecen menoscabo e injusticia. Las reflexiones de esta investigación son por ello algo que viene muy a cuento para iluminar esta situación desde la filosofía, la cual de esta manera muestra que puede ser aplicada a los problemas concretos y acuciantes y que no siempre se queda enredada en las abstracciones vacías. Sobre todo lo es, como he venido diciendo, para abrir camino en el terreno de la filosofía de la educación. Una teoría de la educación siempre supone una filosofía, una cosmovisión filosófica,
Pero además, si no tiene una filosofía adecuada, corre el peligro de ser ciega con respecto a los valores y principios que se requieren para formar un tipo concreto de ser humano. Pero sobre todo, una teoría de la educación supone una filosofía en la medida en que presupone una imagen de ser humano que es la que trata de alcanzar. Es lo que va a conseguir justamente por medio del proceso educativo. Y si no se tiene cuidado con dicho paradigma o ícono de lo humano, que compete a la antropología filosófica, tendremos técnicas muy poderosas de la enseñanza, pero desencaminadas y faltas de una finalidad precisa y conveniente para que las oriente. La filosofía siempre está encargada de aportar, como decían Emmanuel Kant y Charles Sanders Peirce, el ideal regulativo de la razón, en todas las formas en las que pueda ser aplicado. Pasemos por ello a la sistematización y a las aplicaciones. Perspectivas a futuro. Como algunos estudios lo han mostrado, la hermenéutica analógica aplicada a la educación puede tener mucho futuro. De hecho, la hermenéutica se ha mostrado como un instrumento aplicable a la pedagogía, la didáctica y la filosofía de la educación. Incluso se ha estudiado la aplicación de la hermenéutica analógica a la educación. Pero hay mucho trabajo por hacer y esto se ve que avanza a grandes pasos, sobre todo gracias a los trabajos que se han hecho para aplicar la hermenéutica analógica al multiculturalismo. Esto nos abre varias perspectivas de investigación por donde podrá discurrir la hermenéutica analógica en tanto que método para ser aplicada a diversos ámbitos. Aleccionada por la pedagogía de lo cotidiano, la hermenéutica analógica trata de aplicarse a los procesos educativos de la cotidianidad, sobre todo en los que más han sido relegados, por ejemplo, la educación de los sentimientos. Se ha privilegiado en exceso la educación del intelecto y la razón, en lo que ha sido la pedagogía usual últimamente. Anteriormente se atendió a la educación de la voluntad, de las emociones y de los sentimientos, que estaban íntimamente relacionados. Después se apagó mucho ese aspecto y casi se olvidó, pero ahora ha vuelto recientemente a través de la educación en valores, etc. De hecho, la educación en valores tiene mucho que ver con la educación de los sentimientos, y en ambos casos, tanto el de la educación del intelecto como el de la educación del sentimiento, la hermenéutica analógica recupera fuertemente la noción de virtud. La educación por medio de virtudes, esto es, construyendo habilidades en los educandos, ha dado mucho fruto en todos esos campos. Conclusión. Como se ve, el camino se abre anchuroso y atractivo y hay mucho que hacer. Según hemos dicho, la hermenéutica es una disciplina que tiene por objetivo la comprensión de los textos. Pero esta se debate entre las hermenéuticas univocistas, que pecan de cientificismo, positivismo y exigencias demasiado rígidas, con la presión de lograr una sola interpretación de un texto, considerada como la mejor de todas y como la única válida. En cambio, la hermenéutica equivocista admite casi todas las interpretaciones como válidas, sin que haya ningún criterio claro para distinguir entre una verdadera y una falsa. A diferencia de una y otra, la hermenéutica analógica abre el espectro de las interpretaciones a más de una como válidas, pero sin dar cabida a todas. Hay un orden de mejores a peores, en las que las primeras se acercan y las segundas se alejan de la verdad textual. En el caso de la aplicación de la hermenéutica analógica a la educación, se ve que se trata de lograr una educación que evite el univocismo de la educación cientificista o intelectualista, puramente positivista, y el equivocismo de la educación dejada a su aire y sin ningún patrón racional, o por lo menos razonable. Se busca una educación integral que abarque tanto el aspecto intelectivo como el emotivo del ser humano. Educación de los conocimientos y de los sentimientos. Se trata así de una pedagogía de lo cotidiano, encauzada metódicamente con la hermenéutica analógica, que brinda algunas pautas de procedimientos muy amplias y dúctiles, como la evitación del reduccionismo univocista y del relativismo equivocista.
A la hora de interpretar, para esta hermenéutica analógica, en su aplicación a la pedagogía, hay varias tareas pendientes, que son la mayoría de ellas de resolución de problemas teóricos al paso de la experiencia y la praxis, pues es donde los puntos teóricos adquieren claridad y coherencia. Creo que con el grupo de investigadores que ya trabajan en ello, podrá llegarse muy lejos, tanto en la parte teórica de sistematización como en la parte práctica de aplicación.